que no estamos soles, no estamos solas, y bueno, y desde Sur buscamos justamente crear estos espacios de repasos, de grupos de estudio para poder acompañarnos entre estudiantes y para que el tránsito por la facu sea una linda experiencia y que sea mucho más ameno. Y ahora le quería dar la bienvenida a Paulina Albert, que ella es, primero que es una genia, y es licenciada en psicología y da clases hace mucho tiempo. Así que bueno, ahora el Meet es todo tuyo, Paulina. Bueno, gracias Mili, gracias Cami, gracias Sur, los chicos que me volvieron a contactar de vuelta para hacer este repaso. Como siempre les digo, a mí me encanta estar en estos espacios para darles una mano y tratar por ahí, dentro de lo posible, de que vayan al examen un poco más tranquilos y tranquilas, que no sea algo que les genere demasiado estrés, sino como bajar un poco esas ansiedades que todos tuvimos al momento de rendir. Por las dudas aclaro, todavía no me recibí, estoy esperando que me digan la fecha, hace 2 meses que estoy esperando que me digan la fecha de egreso, pero todavía no llego. Si todo sale bien, a lo mejor el próximo ya sí voy a ser licenciada y les voy a contar con mucho amor. Pero bueno, sí, hace ya varios años que doy estadística. Yo, por la tonada, se habrán dado cuenta que no soy de Buenos Aires, soy de Córdoba, soy del interior, de una ciudad que se llama Villa María. Estudié en la Universidad Nacional de Córdoba y hace muchos años que doy estadística, hace aproximadamente 7. Y con la pandemia tuve la posibilidad de empezar a ver cómo estudiaban allá en la UBA y empezar a preparar a algunas alumnas y alumnos. Así que bueno, nada, re contenta de volver a estar acá de nuevo para acompañarlos en este proceso que tiene que ver con que puedan rendir, que puedan... Si tienen que recuperar, bueno, que puedan recuperar bien cuando tengan que rendir el primer parcial. Si están re bien con el primer parcial, que puedan promocionar en este segundo parcial y que les vaya, obviamente, que bien. Así que mi idea... Sí, Miri. Sí, 2 cositas me faltó aclarar antes de que empieces, y ahí sí te dejo. Uno, la clase va a quedar grabada, así que no se preocupen si por alguna si tienen que ir un ratito antes, no se preocupen que va a estar grabada y luego la vamos a estar colgando en nuestras redes. Y la segunda es que probablemente Meet se corte dentro de 1 hora, así que unos minutitos antes de que se corte, yo les voy a enviar el nuevo link aquí por el mensajito, por el chat del Meet, para que podamos conectarnos en el segundo enlace. Que se queden tranquilos que voy a estar atenta. La clase, ¿hasta qué hora va a ser? Pregunta Melina. Aprox. Bien, Meli, veremos. Hasta que me dé la cabeza a mí y les dé la cabeza a ustedes. No, está pensada aproximadamente para 1 hora, 1 hora y media, podemos llegar a extendernos un poquito más. Pero bueno, depende también de cómo vayan ustedes. Si tienen muchas dudas, a lo mejor nos extendemos un poquito más. Si vemos que están bastante más tranquilos de lo que yo pensaba, va a ser un poquito más corta. Eso es como relativo. Como muchísimo, yo creo que 2 horas. Como muchísimo, así. Para tenerlo en cuenta. Bueno, entonces, ahora sí les comparto una ventana. La grabación de la clase... La grabación de la clase va a estar, lógicamente, después de la clase en estos días, ¿sí? Entre mañana, pasado. Lo vamos a subir en nuestras redes y también les voy a compartir las redes de Sur, así están al tanto. Y bueno, vamos a ir avisando. Genial. Bueno, ahora sí, bienvenidos y bienvenidas a todos. Vamos a hacer un breve repaso de lo que es el segundo parcial. Para los que no me conocen o no se han conectado a otra clase, a mí me aburre muchísimo dar un teórico. Me gusta ir charlando con ustedes, que vayan hablando, que vayan diciendo lo que saben, lo que no, las preguntas que tienen. Entonces, la idea es que participemos todos, ¿sí? Pueden sacar el micrófono o pueden levantar la mano. En el caso que se haga mucho lío, levantamos la mano y ahí les vamos dando la palabra y pueden empezar a compartir lo que ustedes saben. Les acabo de compartir un enlace donde pueden ir subiendo algunas preguntas para que trabajemos. Y bueno, vamos a arrancar.
Por supuesto que vamos a arrancar por el principio, ¿sí? No me voy a ir a contrastes de hipótesis y los tipos de hipótesis porque tenemos como un camino que recorrer para eso. Pero como nadie tiene problemas con esa primera unidad, al parecer, seguramente que lo vamos a hacer bastante ágil. Entonces, bueno, lo primero que tenemos que saber es que estamos dentro de lo que se denomina estadística inferencial, y ahora quiero que alguien me diga por qué llamamos estadística inferencial a esta segunda parte. Vamos, ¿quién? Puede ser que porque no confirmamos al 100% una hipótesis, por ejemplo. O sea, el que tenga el 75% de probabilidad de algo no significa que sí o sí vaya a pasar. Bien. ¿Estela? Porque se basa en la idea de probabilidades. También está muy bueno eso. Bien. Porque podemos inferir con los datos que recogimos en la primera parte y la parte descriptiva. Perfecto. Muy bien. Vamos a poner probabilidades primero. Perfecto, porque nosotros tuvimos una muestra, que es lo que trabajamos en el primer parcial, y a esa muestra les aplicamos un conjunto de datos, como por ejemplo, las medidas de tendencia central, las medidas de variabilidad, y todas esas medidas con las que trabajamos en el primer parcial, vamos a directamente generalizarlas a todos los datos de la población. Por lo tanto, cuando trabajamos con inferencias, vamos a generalizar y teniendo en cuenta que lo que generalicemos no va a ser certero, ¿sí? Porque vamos a trabajar con hipótesis y vamos a trabajar con supuestos. Ivana, no pasa nada que no te ande el mic, podés escribir y yo voy viendo, ¿sí? Así que no hay ningún problema por eso. Entonces, ¿cómo hacemos para generalizar los datos que tenemos de una muestra a la población? A partir de lo que se denominan probabilidades. Las probabilidades van a ser aquellos valores que están entre 0 y 1 y son lo que se denominan frecuencias relativas teóricas. ¿Se acuerdan lo que eran las frecuencias relativas? Lo vieron también para el primer parcial. Se supone que las frecuencias relativas teóricas iban a ser proporciones, pero en este caso van a ser justamente teóricas porque no son empíricas, porque no son observables, sino que van a ser deducibles. Entonces, las probabilidades van a tener la característica de que trabajan con valores y con variables que son aleatorias. Eso también es importante. Y vamos a tener dos grandes modelos para trabajar con las probabilidades. Son modelos teóricos porque justamente no son empíricos, sino que van a ser modelos que nos van a permitir explicar las probabilidades y cómo generalizar los datos de una muestra. El primer modelo es el binomial y el segundo es el modelo normal. Ambos modelos van a tener parámetros. ¿Qué son los parámetros? Lo vamos a poner por acá por el costadito. Los parámetros van a ser justamente aquellas características que nosotros sacamos de la población. Entonces, lo que trabajábamos con la muestra se van a llamar ahora estimadores y van a ser justamente aquellos valores que nosotros recabamos de la muestra. Por ejemplo, la media muestral, el desvío típico, la varianza. En nuestro caso, vamos a empezar a trabajar ahora con los parámetros, el acento iba en la segunda A. Y acá, la media muestral va a pasar a ser mu, como media poblacional, el desvío típico va a pasar a ser sigma, y en la varianza va a pasar a ser sigma al cuadrado. Entonces, cada vez que nosotros veamos estos valores, que son en realidad letras griegas, vamos a estar refiriéndonos a la población. Mientras que cuando veamos las mismas letritas que habíamos visto antes, la media, el desvío y la varianza, van a hacer referencia a la muestra. Entonces, para un modelo binomial, lo primero que tenemos que saber es que va a tener de parámetros, siempre vamos a plantear cómo es el modelo que vamos a trabajar, y los parámetros van a ser n y p.
N va a ser la cantidad de ensayos que tenemos, que eso creo que no hay muchas dudas con respecto a eso, pero si no ustedes me preguntan. Y P va a tener que ver con la probabilidad de éxito, ¿sí? Esta probabilidad de éxito va a estar dada también por lo que querramos investigar. Entonces, a lo mejor tenemos personas, por ejemplo, que rinden en el examen y queremos saber qué proporción o qué probabilidad hay de que una persona se saque más de 7 en el examen. Entonces, ahí vamos a trabajar con el modelo de probabilidad pensando de que X va a ser mayor o igual a 7 para saber quiénes son los que promocionan con respecto a la muestra. Esta probabilidad va a tener que ver también con la cantidad de ensayos, ¿sí? Que van a ser 10 preguntas, posiblemente, entonces sería... No sé cuántas preguntas son, yo dije que son 10 preguntas, la verdad que no lo sé, pero pueden ser 10 preguntas y si son 4 opciones de respuesta, la probabilidad de éxito va a ser 0,25 para cada una de esas preguntas. ¿Me van siguiendo hasta acá? Sí, sí. Sí. Genial. Sí. Todo lo que queda por detrás de esta probabilidad de éxito, es decir, lo que queda por fuera de las 7, del número 7 que va a servir para promocionar, va a estar dado por lo que se denomina 1 menos P, que es justamente la probabilidad de que X sea menor a 7. O sea, es todo lo que le falta para llegar a la totalidad de las observaciones. Si en este mismo ejemplo, si yo pongo los numeritos del 1 al 10, vamos a agregar el 0, porque siempre las probabilidades en el modelo binomial va a ser un valor entre 0 y n, que n va a ser 10, y yo quisiera tener una nota mayor a 7 para promocionar, yo puedo pensar que todas estas notas y las probabilidades de cada una de estas notas va a ser P. Mientras que las probabilidades de todas las otras notas, que va a ser mi fracaso, va a ser 1 menos P. Y la suma de las probabilidades siempre me tiene que dar igual a 1. ¿Se entendió? Sí. Genial. Vamos a tener supuestos. ¿Cuáles son? Son 2. ¿Sucede o no sucede? No, eso sería el éxito o el fracaso. Ah. El éxito va a estar dado por la P y el fracaso va a estar dado por 1 menos P. Acá Mía lo dijo. Independencia. Estabilidad e independencia. Andoni, si querés contarnos qué es cada una. Ah, no, nada. Condición de independencia es que, digamos que el éxito no depende del éxito o del fracaso anterior, la variable, y mantener las condiciones es como mantener la estabilidad entre una variable y la otra, ¿o no? Más o menos. La estabilidad va a querer decir que la probabilidad de éxito va a ser siempre constante, va a ser siempre igual en cada una de las observaciones. Y la independencia, como bien dijiste, va a querer decir que cada observación no va a influir en las otras observaciones. ¿Sí? Entiendo. ¿Dudas con modelo binomial? Es bastante sencillo, es el primer modelo que ven. Profe, ¿Quiere incluir qué? ¿puedes volver a Sí, aclarar lo de 1 menos P? Porfa, no me quedó claro. Sí. Nosotros vamos a tener en el modelo binomial 2 probabilidades. ¿Por qué? Porque es una variable dicotómica. Las variables dicotómicas tienen 2 opciones de respuesta, que pueden ser verdadero o falso, sí y no, o en nuestro caso, vamos a dicotomizar en éxito y fracaso. O sea, se basaría en una condición. Exacto. El éxito va a ser nuestro P, es aquella probabilidad que uno quiere calcular. Por ejemplo, ¿cuántas personas de este grupo tienen más de 30 años? ¿Sí? Es lo que nosotros queremos calcular. Y el fracaso va a estar dado por 1 menos P, que va a ser todas aquellas personas que no tengan más de 30 años, ¿sí? Y que también forman parte de la muestra. Entonces, en la muestra siempre va a estar incluido el éxito y el fracaso. Es como si yo te dijera, tengo un mazo de cartas y en ese mazo de cartas
españolas, que tengo 4 palos distintos, quiero elegir una carta de oro. ¿Cuál sería la probabilidad de obtener una carta de oro? Bueno, si yo tomo mi distribución binomial, n va a ser 4, porque tengo 4 palos, la probabilidad va a ser de 0,25, porque va a ser una de 4 palos, y el éxito va a estar dado, por ejemplo, que yo quiero una carta de oro. Entonces, ¿cuál va a ser la probabilidad de que x sea igual a 1? ¿Sí? Este sería el éxito, a una carta de oro. Pero va a ser igual a que 1 menos p, la probabilidad de fracaso, sea igual a x mayor a 1. ¿Sí? Que sea el 2, el 3 y el 2 y el 3, en realidad. No me quedan muchas más. Pero que X sea la carta de espada, la de basto y la de copa. ¿Se entiende? Sí, profe, gracias. Ahí me quedo más. Entonces, cuando dice P es éxito y cuando dice 1 menos P es fracaso. Exacto. Sí. Okay. Bien. Otra cosa que tienen que tener en cuenta con respecto a las probabilidades. Tanto en la distribución normal como en la distribución binomial, las probabilidades siempre tienen que ver con un acumulado. Entonces, por ejemplo, acá vamos a empezar a trabajar un poco, sobre todo en las normales, con los centiles, pero las probabilidades también tienen que ver con los centiles. Si yo tengo una probabilidad de el 0,70, o sea, de un 70% de encontrar personas mayores de 30 años en este grupo, bueno, la probabilidad siempre va a ser acumulada hacia abajo. Generalmente no, siempre la probabilidad es acumulada hacia abajo. Todo esto que acumulamos tiene que ver con el 70%. Y esto va a ser mi valor de P en el caso que yo quisiera saber cuál es la acumulada. Pero si yo quiero saber qué hay por encima, lo voy a tener que calcular. ¿Y de qué manera lo calculo? Como 1 menos P. ¿Por qué? Porque la probabilidad acumulada va para abajo. Y yo necesito para arriba. ¿Se entiende? Sí. Bien. Sami me pide que muestre los estimadores, igual lo vamos a seguir trabajando, Sami, pero tienen que ver con esto. Para una media muestral, el parámetro va a ser la media poblacional, para un desvío típico va a ser sigma, y para una varianza muestral va a ser sigma al cuadrado. Ahora sí estamos en condiciones de ir al modelo normal. El modelo normal, la primera característica que tiene es que trabaja bajo la campanita de Gauss, que es una campanita, mirándola con muchísimo amor, similar a esta, en donde va a ser simétrica, y no me digan que es simétrica porque es un espejo y que si uno lo puede partir a la mitad hacen 2 partes iguales, que está bien, pero va a ser simétrica porque las medidas de tendencia central coinciden en el punto medio. Entonces, acá vamos a tener la media, ¿sí? Y esa media coincide con el 0 del puntaje Z. Entonces vamos a tener valores de Z hasta menos 3 y valores de Z hasta 3. Y el 0 va a coincidir con nuestras medidas de tendencia central. Todo lo que se acumule hasta Z igual a 0 es lo mismo que va a estar acumulado hasta la media. Porque los valores de Z van de menos 3 a 3. Es así. Es matemática, esto lo ven en todas las ingenierías, es así. En general, la explicación es porque cuando tenemos los valores cercanos a 0 o cercanos a la media, va a ser aquellos valores que tienen mayor probabilidad de ocurrencia. Y a medida que nos alejamos de la media, van a ser valores que van a tener menos probabilidad de ocurrencia. Entonces, por ejemplo, si yo les digo qué probabilidad tenemos de encontrar una persona que, no sé, tenga más de 80 años, que esté acá en la llamada, y posiblemente esa probabilidad esté muy lejana. Puede haber personas, y espero que lo haya, pero no va a ser la mayoría de las personas, ¿sí? Entonces, ese puntaje Z nos implica los extremos, que es lo menos probable que puede llegar a ocurrir. ¿Qué características que tiene este modelo normal? En primer lugar, que la distribución va a ser mu y va a ser sigma. Sigma,
yo les había adelantado que era el desvío para la población. Entonces, si mu está en el punto medio, sigma va a ser la distancia que hay entre cada uno de los valores del puntaje Z, ¿sí? Cada uno de estos valores va a estar medido en sigma. De menos 3 a menos 2 también vamos a tener un valor de sigma, de 0 a 1, de 2 a 3. Todos estos valores van a estar dados por valores de sigma. Características que tiene, ya dijimos que era la simetría. Por otro lado tenemos la característica de que es asintótica. Esto quiere decir que la curva nunca llega a tocar al eje de X, ¿sí? Sino que llega hasta el infinito sin tocar el eje de X. También vamos a tener que hay modelos normales que se denominan unitarios, y estos modelos normales unitarios van a tener una media de 0 y un desvío de 1. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo tengo mi media de 0, es el valor del puntaje Z, yo le sumo, me va a quedar en 1, 2, 3, menos 1, menos 2 y menos 3. ¿Se entendió? Sí. Genialísimo. Ahora bien, ¿cómo hacemos los ejercicios teniendo esta información? Yo les dije que nos iban a pedir calcular unas probabilidades. Esas probabilidades van a ser, por ejemplo, cuál es la probabilidad de tener un valor que esté por debajo de un número o un puntaje determinado. Sí, el modelo normal unitario que se llama, que es el que generalmente se utiliza, es aquellos valores que van a tener una campanilla de Gauss como esta, con media de 0 y sigma de 1. Por lo tanto, vamos a borrar un poco esto. Sigma va a tener un valor de 1. Si yo tengo un 0 acá, el próximo valor va a ser 1, después va a ser 2, después va a ser 3. Y para el otro lado va a ser menos 1, menos 2 y menos 3. Esto me da pie para explicarles que si nosotros queremos calcular un área, vamos a tener que tipificar. Y ahí van a entender por qué lo de el modelo normal unitario. Cuando los valores están más lejanos a la media, José, van a querer decir que son valores más extremos. Me hiciste acordar de algo. Tienen un punto de inflexión de más menos 1. Esa es una característica que tiene el modelo normal. Entonces, el punto de inflexión va a estar dado por menos 1 y más 1. ¿Qué quiere decir esto? Que en este espacio que va entre menos 1 y 1 es donde tenemos la mayor cantidad de personas en la muestra, la mayor proporción de personas en la muestra. Ahora sí, para calcular nos pueden pedir, por ejemplo, que calculemos un área abajo de la curva. Este área lo vamos a hacer por medio de la tipificación. ¿Qué es la tipificación? Es pasar a una escala en común cualquier otra escala que tengamos, cualquier valor de otra escala que podamos llegar a tener. ¿Cómo se hace esa tipificación? Por medio del valor de Z, en donde vamos a tener un puntaje observado, que lo vamos a restar con la media poblacional y lo vamos a dividir a sigma, ¿sí? Habíamos dicho que sigma era el espacio entre cada uno de estos valores, ¿sí? Entonces va a ser un valor que nos va a permitir que tenemos entre la media y cualquier puntaje. Por ejemplo, esto es primer parcial, chicos, les aviso. Si nosotros tenemos un valor de una media muestral de, por ejemplo, voy a tirar fruta, 50, y tengo un sigma de 10, esto es por una prueba de personalidad, por ejemplo, nuestra media va a estar acá, va a ser 50. Y el sigma de 10 va a corresponder en qué? Entre 0 y un puntaje Z de 1, acá, vamos a tener 10 puntos. Acá vamos a tener otros 10 puntos y acá vamos a tener otros 10 puntos. Entonces, si yo quiero saber cuál sería el valor Z de un puntaje, por ejemplo, de 60,
X igual a 60, lo único que voy a tener que hacer es a 50 sumarle 10 puntos, que es un valor del desvío. Entonces me da 60. Si yo quiero saber a qué puntaje Z me da un puntaje de 30, lo que hago es restar los desvíos hasta llegar a 30. 50 le resto un desvío, me da 40, le resto otro desvío, me da 30. Por lo tanto, ese sujeto se encuentra en una puntuación Z de -2. ¿Se entendió? Sí. Esto ustedes lo vieron para el primer parcial, así que no me quiero detener mucho en esto. Pero la idea es que entiendan por qué sale el tema de la probabilidad. Entonces, si tenemos una persona que tiene un puntaje Z de -2, bueno, vamos a tener que ver, a partir de la aplicación, a qué probabilidad corresponde este puntaje Z de 2. Entonces, ustedes ponen en la app y en realidad les va a aparecer un valor de probabilidad. Por ejemplo, en este caso sería menos 0,005, una cosa así. 0,5, pongámosle, no me acuerdo. Bien. Tenemos un área, lo que hacemos es ver el puntaje Z y tipificar. En el caso que nos pidan un puntaje, se hace lo opuesto, se llama destipificación. Y la destipificación va a ser justamente buscar el valor puntual que nos interesa, la X. ¿Cómo lo hacemos? X va a ser igual al valor de Z por sigma más mu, que es la media. Muchas veces ese valor de Z no se los dan, pero les dan el valor de P. Entonces, en la aplicación ustedes ponen el valor de P y les tira cuál es el valor de Z. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí. De 10. Hola, Fati. Qué lindo verte. Bueno, pasamos entonces a la distribución de la media muestral. Lo vamos a hacer por el costadito porque es otro tema distinto, por acá. Perdón, profe, ¿podrías repetir de nuevo lo de cuando no dan el valor Z? ¿Qué cosa? Muchas veces no dan el valor Z, no dan el valor P. ¿Qué pasa? Ah, sí. Cuando no te dan el valor de Z, pero te dan el valor de la probabilidad, lo que haces es el camino inverso. Vos tenías que de Z calculabas el valor de la probabilidad. Si a vos te dan el valor de la probabilidad, lo pones en la aplicación y automáticamente te salta el valor de Z. Entonces ahí sí ya lo vas a poder utilizar. ¿Se entendió? Sí, gracias. Buenísimo. Bien. Vamos con la distribución para la media muestral. Esta distribución lo que utiliza también es poder calcular una media que podría tener una muestra que va a representar también la distribución normal. Entonces, una media muestral va a tener una distribución normal con media poblacional, pero acá el desvío se le va a agregar la raíz cuadrada de n, que n, recuerden que es el total de casos de la muestra. ¿Sí? Entonces, vamos a aplicar las mismas fórmulas que teníamos, tanto para la tipificación como para la destipificación, teniendo en cuenta que el desvío cambia. Para tipificar va a ser, vamos a poner tipificar porque si no me van a decir que es valor, el t-student. Para tipificar vamos a hacer que Z va a ser igual a la media muestral, porque estamos en media muestral, menos la media poblacional sobre sigma sobre la raíz cuadrada de n. Acá le agregamos que es la media muestral y la raíz cuadrada de n, que no lo teníamos. Y para destipificar pasa lo mismo. Sigue siendo la misma distribución normal, exactamente. Va a ser la media igual al valor de Z por sigma sobre la raíz cuadrada de n más mu. Fíjense que lo único que le agrega es, como les decía, la raíz cuadrada de n y
que estamos hablando de la media en vez de estar hablando de un valor cualquiera de X. ¿Se entendió? Sí. ¿Esto para qué es? Pregunta Pau. Esto es para entender, cuando ahora trabajemos con contraste de hipótesis, cómo hacemos para trabajar con medias, porque en contraste de hipótesis vamos a trabajar con medias. Entonces, esta es como una introducción al contraste de hipótesis. Por lo tanto, voy a arrancar con contraste de hipótesis. ¿Qué tenemos que saber de contraste de hipótesis? Lo primero es que vamos a tener dos hipótesis distintas, una hipótesis nula y una hipótesis alternativa. Pobres mis alumnos que van a escuchar esto por 10ª vez aproximadamente, pero no importa, mejor así se lo aprenden. La hipótesis nula nos va a plantear en términos de igualdad. ¿De igualdad de qué? De que una media, Fabi me dice, el valor máximo que puede tomar una variable binomial siempre es n o es n menos 1. El valor máximo va a ser n, ¿sí? Pero los valores van a estar entre n más 1, porque se va a tomar también la probabilidad de que ninguno haya ocurrencia. Que no haya ocurrencia probabilidad de 0 ocurrencia, a eso me refiero. La otra es la hipótesis alternativa, que va a hablar en términos de diferencias. Entonces, la hipótesis nula nos plantea una igualdad con respecto a ¿qué? A la media poblacional, y a la media muestral. En cambio, la hipótesis alternativa va a hablar de una diferencia entre la media poblacional y la media muestral. Alguien si lo puede compartir sería ideal. ¡Sí! Bien, entonces, cuando tenemos una nulidad, nosotros siempre vamos a trabajar con la hipótesis nula, porque vamos a partir de la base de aceptar que no va a haber cambios, para después ver si realmente hubo cambios en una situación o no. Entonces, cuando trabajamos con esta hipótesis nula, la planteamos en términos de independencia. Independencia, ¿qué va a querer decir? Que las variables son independientes, que no hay relación en realidad y que no hay efecto. Les voy a poner otra palabra para no confundirlos. No hay efectos. En cambio, en la hipótesis alternativa, justamente se espera que sí haya efectos. Para plantear, el investigador en realidad comienza planteando una hipótesis alternativa y va a comenzar planteándola diciendo que va a haber un cambio con una situación inicial. Les voy a contar algo que pasó hace poquito en casa y me parece que es perfecto para ilustrar esta situación. A mi viejo lo operaron hace 2 semanas de la cadera y venía re mal, con mucho bajón anímico. En la clínica estaba perfecto, llegó a mi casa, se rebajoneó por esto de sentirse inútil, que no puede hacer nada porque está con muletas, qué sé yo. Persona muy activa, ¿no? Entonces le comento a una señora amiga y me dice, vos sabés que yo tengo algo que te va a ayudar un montón, que va a hacer que tu papá se sienta mucho mejor. Y me cae, perdón, se me cayó el lápiz. Y me cae con un collarcito que supuestamente tiene energía cuántica. No lo sé si tiene energía cuántica, yo no voy a decir si tiene o no tiene. Creo mucho en las energías, pero bueno. ¿Qué pasa con esto? La hipótesis nula va a plantear que el collarcito no le va a hacer nada a mi viejo, ¿sí? ¿Por qué? Porque vamos a plantear de la base de que no va a haber cambios. Pero la hipótesis alternativa, y que es lo que cree esta señora, va a ser que el collar va a ayudar a que mi papá se sienta mejor a través de la energía cuántica. ¿Se entiende el ejemplo que estoy poniendo? Sí. Sí. Bien, ese efecto, Mía, era lo que me refería. Cuando hay efecto y cuando no hay efecto, quiere ver con algún tratamiento, con algún cambio, con algo que uno esté experimentando y que lo puede usar en la vida diaria. Cada vez que uno
tiene que hacer algo, lo va haciendo por ensayo y error. Yo voy a probar esto. ¿Los alumnos van a mejorar su aprendizaje o no? Yo voy a, por ejemplo, cuando empezamos a dar las clases así, a ustedes les iba mejor. Entonces dijimos, bueno, listo, hay que seguir haciendo las clases. Pero siempre es un ensayo, es prueba y error, tratando de ver que haya efecto. ¿Cómo hacemos nosotros para saber si hay efectos? Bueno, lo primero es determinar la zona de aceptación y la zona de rechazo de la hipótesis nula. Entonces, vamos a poner acá, determinar zonas. Vamos a tener una zona de aceptación que va a estar dada generalmente en la zona media. Entonces, la podemos marcar como que sería toda esta parte de adentro, ¿sí? Esto va a ser nuestra zona de aceptación de la hipótesis. Es una pregunta medio complicada, porque la hipótesis alternativa, en realidad la investigación va a plantear cuál va a ser la zona de aceptación o de rechazo. Sería más la hipótesis nula. Es ver, las zonas de aceptación y de rechazo va a querer ver con cuánto error vos estás dispuesto a aceptar si hay efecto o no. Es un poco complicada esa pregunta. Bueno, entonces, como les decía, tenemos una zona de aceptación y una zona de rechazo, que es la que va a estar generalmente a los costados. Esta es una prueba bilateral, por lo tanto vamos a tener de los dos lados nuestra zona de rechazo. La zona de rechazo va a estar dada por lo que se denomina alfa o nivel de significación. Esto es re importante. El nivel de significación nos va a determinar a partir de qué valor de probabilidad yo voy a aceptar o rechazar la hipótesis nula. Liz pregunta si la zona de aceptación siempre está en el medio. No siempre está en el medio. Si tenemos una prueba, por ejemplo, de una cola, puede ser que la zona de rechazo esté solamente a la derecha o que esté solamente a la izquierda y el resto sea zona de aceptación. Generalmente se trabaja con que esté en el medio, ¿sí? Alfa va a ser lo que se denomina nivel de significación. Este nivel de significación, que generalmente es de 0,05, va a ser un valor de una probabilidad. Yo tengo una probabilidad del 5% o del 0,05 que haya efecto y por lo tanto va a ser un lugar que si la hipótesis nula cae acá, se rechace. Si mi hipótesis nula cae en la zona de aceptación, yo la voy a aceptar. Si yo acepto la hipótesis nula, quiere decir que no hay efecto. ¿Por qué? Porque la hipótesis nula me plantea una igualdad. Si yo rechazo mi hipótesis nula, quiere decir que el collar con energía cuántica sí tuvo efecto en mi papá, por lo tanto, acepto la hipótesis nula. Y acepto la hipótesis alternativa y rechazo la hipótesis nula. ¿Me van siguiendo? Sí. Sí. Bien. Un poco. Un poco, dice Estela. Bueno. Estoy tratando de hacer lo más didáctico posible. Una vez que determinamos las zonas, tenemos que saber, bueno, que estos niveles de significación pueden variar. Generalmente se utiliza el 0,5, pero también se puede utilizar el 0,01, el 0,10, infinitos. Hay 99, 0,99 niveles de significación. Sí, va a haber un montón de niveles de significación. Y estos niveles de significación quieren ver justamente cuál es el margen de error que yo voy a tener para poder rechazar la hipótesis. Ahí vamos a ver, Zulma, cómo aceptamos y cómo rechazamos. Pero antes de ver eso, quiero que ustedes sepan que tenemos tipos de errores.
Dice acá que la cátedra trabaja con 0,05 y 0,01, también puede trabajar como 0,10. No se asusten si les aparece el 0,10 porque puede aparecer. Incluso he visto varios exámenes que aparecen. Los tipos de errores van a ser: el error de tipo 1 va a ser la probabilidad de rechazar la hipótesis nula cuando es verdadera. Ya se los explico. El error de tipo 2 va a ser aceptar la hipótesis nula cuando es falsa. Entonces, yo no sé si la hipótesis nula es verdadera o es falsa, solamente lo voy a poder determinar de acuerdo a cuál sea el valor de la probabilidad que tenga. Si mi hipótesis nula cae en la zona de rechazo, como veíamos recién, según el valor de la probabilidad, cae en la zona de rechazo, yo la voy a rechazar, ¿sí? Pero esa hipótesis nula era verdadera, lo cual estaríamos en presencia de un error de tipo 1. Yo no sé si es verdadera o si es falsa, ¿sí? Lo único que sé es que la voy a rechazar. Si estoy rechazando mi hipótesis nula cuando es verdadera, quiere decir que yo asumo que tuvo efectos el collar de mi viejo, porque lo veo mejor a mi papá, pero en realidad el collar no funcionaba y lo que le hizo, no sé, estar mejor era porque volvió a mi casa, qué sé yo, no sé, cualquiera, ¿sí? El error de tipo 2 va a ser aceptar mi hipótesis nula cuando es falsa. Entonces, yo supongo que el collarcito de energía cuántica le hizo efecto, supongo que no le hizo efecto, ¿sí? Entonces acepto la hipótesis nula, pero en realidad sí le hizo efecto, nada más que no fueron visibles, entonces por eso sería falsa. ¿Se entienden los tipos de errores? Sí. Sí. Cuando tenemos, ya te lo explico, siempre y cuando tenemos una decisión de aceptar o rechazar la hipótesis nula, vamos a tener un tipo de error. Si rechazamos, vamos a tener la probabilidad de cometer el error de tipo 1. Si la aceptamos, vamos a tener la probabilidad de cometer el error de tipo 2. Sí, Marianela. Hola, Pau. ¿Cómo estás? Bien. Te quería consultar. ¿La hipótesis nula siempre es la científica? Ay, eso nunca terminé de entender. Porque ¿No? En realidad no es que no lo entiendo. Sé que en su cátedra le pusieron nombres. Generalmente en estadística se ve como hipótesis nula e hipótesis alternativa. Ah, ok. Pero no sé cuál es cuál, digamos. Okay. Calculo que la científica va a ser la nula y la empírica va a ser... No lo sé. No te quiero mandar fruta porque cuando lo pienso me confundo más. Y también, o sea, tengo otra duda que es con los contrastes. Ajá. O sea, yo para saber el tipo de contraste me tengo que basar en la hipótesis nula o en la alternativa. En las dos. Generalmente sí nos basamos en la nula. Porque una me va a decir que, no sé, que, por ejemplo, que los pacientes reciben mejoría, ¿no? Sí. ¿Eso sería un contraste lateral derecho? Sí. Y la otra me va a decir que no tienen efecto, por ejemplo, los pacientes. Esa es la nula. ¿La nula? Claro, si bueno, no tiene efecto, la nula. La que no tiene efecto, la nula. Siempre. Y la que tiene efecto es la alternativa. La alternativa. Y yo, ¿cómo me baso para saber de dónde sacar el tipo de contraste? Ahí lo vemos. Okay. Ya todavía no llegué. Liz pregunta si el error de tipo 1 es la hipótesis nula. No, la hipótesis nula es una hipótesis. Es una hipótesis que se plantea en términos de igualdad de condiciones. Que algo no va a funcionar, algo no va a tener efecto.
Como por ejemplo cuando estaban las vacunas del COVID, que estaban en el ensayo y teníamos que probarlas, bueno, no sabíamos si esa vacuna nos iba a prevenir o no el COVID, porque había muchas personas que tuvieron efecto placebo y había un montón de veces que no sabíamos qué de los síntomas iba a prevenir la vacuna del COVID. Bueno, eso es una hipótesis. Yo tengo una información, estoy trabajando para un fármaco que ayude para la concentración o estoy trabajando para un programa en mejorar, qué sé yo, no sé, el modo de estudiar de los alumnos. Bueno, pero yo siempre me voy a basar en que no va a haber cambios para que si los hay, pueda realmente ver los efectos que tengan esos cambios. ¿Cómo hacemos para saber si aceptamos o rechazamos la hipótesis? Por medio de lo que se denomina valor P. Y esto es fundamental. El valor P va a ser un valor de probabilidad que surge de los estadísticos, como por ejemplo el puntaje Z, y que nos va a decir si aceptamos o rechazamos la hipótesis. La vamos a aceptar cuando el valor P sea mayor a alfa. Y acá es donde viene la importancia del nivel de significación. Y la vamos a rechazar cuando el valor P sea menor a alfa. Entonces, yo lo que les digo siempre a mis alumnos es que pensemos como si fuera una línea en vertical, marcamos el nivel de significación, por ejemplo, 0,05, y si el valor de la probabilidad me da mayor, es porque esa hipótesis nula va a ser aceptada. Si el valor P es menor, yo la voy a rechazar. Exactamente, Analia. El valor P es el mismo valor P que del modelo normal y se calcula del mismo modo en la aplicación. Bien. Por ejemplo, si yo tengo un valor P de 0,013, para un nivel de significación del 0,05, yo voy a rechazar la hipótesis nula. Pero para un valor de 0,01, yo la voy a aceptar. ¿Sí? Porque el 0,13 es menor para el 0,05, entonces la rechazo, pero es mayor para el 0,01, entonces lo acepto. Siempre el valor P va a depender del nivel de significación. El valor P se va a calcular a partir de las fórmulas que ustedes ya tienen, del valor del puntaje Z, por ejemplo, a partir de la T de Student. Vamos a tener diferentes tipos de acuerdo. Sí, te lo van en el parcial, quédate tranquila, Ori. Sí, te van a decir cuál es el valor de la probabilidad. Pero bueno, este es como lo más importante que tienen que saber sobre cómo rechazar o aceptar una hipótesis, de acuerdo al valor P. Recuerden siempre, si el valor P es mayor a alfa, se va a aceptar, si es menor, se va a rechazar. Sí, Maggie. Una pregunta, ¿alfa también nos la van a dar? Siempre. Se lo pueden dar como valor de probabilidad, es decir, 0,5, 0,01, 0,10, o como porcentaje, para un 5%, para un 1%, ¿sí? Pero siempre se los dan. Le dan el valor P y les dan el alfa. Y a partir de ahí ustedes van a saber si lo aceptan o lo rechazan. Perfecto, gracias. Bueno, tenemos que hacer contraste de hipótesis. Calculo que no va a quedar mucho tiempo en la llamada. ¿Andas por ahí, Mili? Sí, de momento Meet no me estaría avisando nada. Bien, genial. Para que no se corte justo en este momento, pero de 10. Entonces vamos en los tipos de contrastes que tenemos. Vamos a tener para una media, vamos a iniciar otra llamada. ¿Qué es lo que no entendiste, Meli?
montón Avellaneda. Profe, eso que pusiste ahí, X, no alcanzo a ver. X más la rayita es una media. A esto es para. Es mi abreviación. Porque no entiendo. Para una media, ahí está. Media muestral, ¿no? Ojo. Gracias. Mel pregunta si lo que se acepta es la hipótesis nula. Sí, siempre lo que se acepta es la hipótesis nula. Siempre. Se acepta o rechaza siempre en términos de hipótesis nula. Bien, tipos de contraste. Los primeros que tenemos, o el primero que nos figura, es el de desvío conocido. Desvío conocido va a trabajar justamente con los parámetros mu y sigma. Sigma sobre la raíz cuadrada de n. Entonces, vamos a aplicar la misma fórmula del puntaje z, donde z va a ser igual a la media muestral menos la media poblacional sobre sigma sobre la raíz cuadrada de n. Es lo mismo. La prueba de hipótesis va a ser que la mu va a ser igual a la media muestral. La hipótesis alternativa va a ser que mu va a ser diferente a la media muestral. ¿Sí? Esto se mantiene siempre. Ahora, si yo tengo una hipótesis nula, alternativa, donde mi valor de mu es mayor a mi media muestral, automáticamente el valor de la hipótesis nula me va a indicar que mu es menor o igual a la media muestral. ¿Sí? Siempre, cuando yo tengo un valor de la media muestral ya conocido, puedo establecer si va a ser para un lado o para el otro. Si es mayor, la hipótesis nula cambia a menor, pasa de igual a menor, ¿sí? A menor o igual. Si mi hipótesis nula alternativa fuera al revés, que acá yo pongo que es menor al valor que tengo que tener, bueno, mi hipótesis nula va a ser que es mayor o igual a la X, ¿sí? Siempre va a ir cambiando. Porque a veces, yo, por ejemplo, toda la vida lo expliqué como que era igual, porque en las otras cátedras de estadística que doy siempre se toman igual, pero en esta cátedra le daban bola a esto, a que sí, la hipótesis alternativa plantea mayor o menor, bueno, automáticamente la hipótesis nula pasa a ser lo contrario. Sí, Lau. Eso lo podrías repetir porque me mareé. No entendí nada. No entendí lo de mareé. Bien. Estoy pensando en un ejemplo. Pongamos valores para que lo puedan entender mejor. En el drive que yo les compartí, ¿subieron alguna pregunta? Una. Es una pregunta que no puedo rehusar con esto. Bueno, no importa. Supongamos que el promedio histórico de los estudiantes de estadística en el segundo parcial, cuando hablamos de promedio histórico, hablamos de mu, ¿sí? Es de, no sé, 6. Promedio histórico. Entonces, mi hipótesis nula va a establecer que mu es igual a 6. Pero todos los que hicieron la clase de hoy, mañana van y se sacan un 7. ¡Oh, fantástica la profe! Van y se sacan un 7, entonces mi mu, para una hipótesis alternativa, va a ser mayor a 6. Porque siempre se toma el mismo valor que en la hipótesis nula. Si yo tomo que ustedes se van a sacar un 7, va a ser mayor. Por lo tanto, acá cambiamos el signo y va a tener que ser menor o igual a 6. ¿Se entendió mejor? Sí, ahora sí. Sí. Para desvío conocido, estamos listos. Desvío desconocido. Va a ser desigual, Moni, en el caso de que yo no sepa si va a ser mayor o va a ser menor. Que yo diga, bueno, a partir de aplicar un programa van a tener notas diferentes a 6. No sé para qué lado va a ir. No sé si va a incrementar o va a ser más bajo. Cuando hablamos de desvío desconocido, vamos a hablar de que no tenemos sigma. Por lo tanto, utilizamos la S, que
que era el desvío típico muestral. Por lo tanto, vamos a usar una T de student para calcular cuando tenemos desvío conocido, donde vamos a tener nuestra media muestral, la media poblacional. Acá, en vez de sigma, vamos a tener el desvío de la muestra y sigue lo mismo, sobre la raíz cuadrada de n para t n menos 1 grados de libertad. ¿Qué quiere decir esto? Este t menos 1, cuando hablamos de grados de libertad, van a ser la cantidad de casos de la muestra menos 1. Si yo tengo una muestra de 25 personas, n igual a 25, bueno, mi t de student va a tener 24 grados de libertad. 25 menos 1. Mía dice, bueno, Liz pregunta qué sería la S, ya la había explicado, la S es el desvío de la muestra, ¿sí? Nosotros tenemos un desvío para la población y un desvío para la muestra. Si nosotros no tenemos el desvío de la población, pero sí tenemos el desvío de la muestra, utilizamos desvío desconocido y la T de student. Y ese desvío, Mía, te lo van a dar. Te van a decir, para una población con media de tanto, por ejemplo, en el ejemplo de recién, históricamente los alumnos de estadística rindieron con una nota en el segundo parcial de 6, media de 6. Pero en el segundo parcial, los estudiantes de estadística, después de tomar un curso, tuvieron una media de 7 con desvío de 1. Ahí estamos trabajando con la muestra. Entonces, ahí tenemos el desvío de 1, que sería S. No, en la raíz cuadrada se ponía 25, porque no es 25 menos 1. La raíz cuadrada de n es n. Es n, la raíz cuadrada de 25. Grados de libertad tiene que ver con... Es un concepto re difícil de explicar en matemática, pero tiene que ver con la libertad que uno tiene para tener diferentes valores. ¿Cómo lo aplicamos? Bueno, si a ustedes les dicen directamente con un estadístico, por ejemplo, que T les dio un estadístico de 1,5 con grados de libertad 24 con un valor P de 0,053. Toda esa información les pueden dar. El estadístico T 1,5 quiere decir que es el estadístico como si fuera la Z, ¿sí? El valor Z, es lo mismo. El grado de libertad de 24 quiere decir que n es igual a 25, porque le sumamos 1. Y el valor P para 0,53 quiere decir que si el alfa es de 0,05, yo voy a aceptar la hipótesis nula. ¿Sí? Ahí le saqué un ejercicio con un ejemplo. ¿Se entendió? Buenísimo. Sí, sí. Si son dos grupos de n, ¿es n menos 2? No, ya es distinto. José. Profe, el valor de n al momento de usar la T de student, ese de raíz cuadrada, ¿es la misma que se utiliza en los grados de libertad? No, es n. N es 25. Yo acá usaría la raíz cuadrada de 25. Ah, sí. ¿Sí? Los grados de libertad se le resta 1 a n. Ah, pero es el mismo valor, me refiero. O sea, el 25 lo uso para la raíz cuadrada y... Sí, el mismo valor. Sí. Ah, ok. Gracias. No entendía la pregunta. Bien. Vamos para dos medias. Sí, Maggie. Profe, ahí subí algunos exámenes y ejemplos. No sé si... A ver. Ay, chicos, no me suman los exámenes. O sea, sí suban los exámenes, pero no los puedo compartir acá. Ejercicio 1. Se sabe que las puntuaciones de coeficiente intelectual a partir de la escala de inteligencia de Wechsler... Ah, sí, este es para la media muestral. Bien. ¿Qué dudas tenés de esto? Bueno, igual los hacemos después, pero ese es un ejercicio de la media muestral. Ah, no, ninguno. Yo era para hacerlos después. Gracias. Ah, bien. De una, genial. Bueno. La carita de Agustín, amé. ¿Y Ara? No, perdón, se me tocó solo.
Ah, bueno, no hay problema. Todo esto tenemos cuando es una sola media, pero vamos a tener otras formas de calcular los contrastes de hipótesis cuando tenemos dos medias. Y vamos a tener dos opciones. En primer lugar, vamos a tener... Uy, se me fue. Para medias relacionadas, puede ser muestras relacionadas también. A ustedes a esto, a las medias relacionadas, no se los van a hacer calcular, pero van a tener que identificarlas. Entonces yo les voy a dar el tip de cómo identificar las medias relacionadas. Van a tener un grupo de personas. A ese mismo grupo se lo evalúan en dos momentos distintos. En un primer momento y en un segundo momento. El primer momento va a ser un momento de pretest, o sea, de previo a un tratamiento, y el segundo momento va a ser un momento posterior. En el medio del primer momento y el segundo momento aparece acá el tratamiento. ¿Cómo sería esto? Todos ustedes van a formar parte de mi grupo de experimentación ahora, y yo les voy a poner una nota de acuerdo a cómo les haya ido en los autoevaluativos, ¿sí? Antes de la clase. Entonces, hacen los autoevaluativos, qué sé yo, tuvieron una media de tanto. Pongámosle. Hacen esta clase y después mañana van a hacer los autoevaluativos y van a tener otra nota, se supone. Esa va a ser la diferencia entre medias relacionadas. Yo tengo un primer momento donde saco y evalúo cuáles son los conocimientos que tiene la persona o cómo es el grado de depresión que tiene la persona o lo que sea, o el grado de ansiedad. Le aplico un tratamiento y después evalúo qué pasó con esa evaluación y ese tratamiento. Si el tratamiento funciona o el tratamiento no funcionó. Entonces, no, lo vamos a decir después. Esa sería como la primera. Sí, exacto. Después tenemos para medias independientes, porque esta de independientes va a ser de diferentes grupos, ¿sí? Entonces acá yo voy a tener mi población, por ejemplo, de estudiantes. Voy a sacar dos grupos distintos. Mi grupo 1 va a ser aquel que tome las clases de estadística, por ejemplo, y mi grupo 2 de aquel que no tome las clases de estadística y sea mi grupo control. Vamos a poner toma clases. Luego podemos comparar los resultados de quienes tomaron las clases y tuvieron determinada nota en el examen y aquellos que no tomaron las clases y tuvieron determinada nota en el examen. ¿Sí? Entonces, en las medias relacionadas nosotros comparamos dos momentos, pero para una sola muestra, un solo grupo de personas, un grupo. Este es un solo grupo. En cambio, en las medias independientes vamos a tener dos grupos distintos. Pueden ser personas de diferentes facultades, de diferentes países, diferente sexo, ¿sí? Podemos ver la media del sexo 1 y la media del sexo 2. Son grupos de personas que cambian, que son diferentes. ¿Cómo planteamos las hipótesis para estas medias? Tanto las medias relacionadas o las medias independientes. Vamos acá. La hipótesis nula siempre nos va a plantear que la diferencia entre las medias va a ser igual a 0. En cambio, la hipótesis alternativa va a plantear que la diferencia entre las medias va a ser diferente a 0. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si yo tengo un valor mayor o menor de acuerdo a si usé un tratamiento o no, bueno, va a cambiar. Si yo, por ejemplo, fumo, no sé, 3 cigarrillos diarios, ¿sí? Me voy al grupo 1, fumo 3 cigarrillos diarios, hago un programa de entrenamiento y empiezo a tomar no sé,
una pastillita que me hace que yo deje de fumar, paso a fumar un cigarrillo, entonces ahí va a ser diferente a 0. ¿Sí? Va a ser igual a 2, va a ser mayor a 0. Mi gata me tiró mi teléfono al piso. ¿Se entiende esto? Sí, se entiende bien. Con respecto a las medias independientes, Moni, es pensar que tenemos 2 medias distintas. La de un grupo que va a tener una condición y la de otro grupo que va a tener otra condición. Personas que tienen depresión, personas que no tienen depresión. Personas que tienen ansiedad, personas que no tienen ansiedad. Un grupo de, no sé, sale a correr una maratón y vamos a ver los tiempos que hace un grupo de fumadores y un grupo de no fumadores. ¿Sí? Va a ser 2 grupos distintos. Esa es la idea de las medias independientes. Bueno. Sí, Maga. Profe, entonces las relacionadas tienen que ver con el mismo tipo de grupo, o sea, lo contrario. El mismo grupo, exactamente. Okay. Es el o sea, mismo por grupo. ejemplo, los estudiantes de una misma facultad. Sí. Listo, perfecto. Profe, ¿y a las que dicen medias relacionadas es lo mismo que decir apareadas? Sí, es lo mismo. Medias relacionadas o apareadas. Es lo mismo. Bueno, ya estoy agotadísima, pero quiero darles R de Pearson, que es el último tema que ustedes tienen. ¿Alguna duda que haya quedado del contraste de hipótesis? No, pero al final podrás volver a poner toda la pantalla completa para ver todas las cositas que me faltan. Dale. Vamos con, ¿para qué nos serviría saber sobre medias relacionadas e independientes? Bueno, en primer lugar, para ver si se están utilizando 2 grupos, si se están utilizando 1, si hay diferencias entre los grupos o no hay diferencias entre los grupos. O sea, ahora en estadística no lo vas a ver por ahí la diferencia, pero en investigación es re importante, porque implica un cambio para la ciencia ver qué avanza. Y las medias justamente relacionadas o independientes, con las medias relacionadas uno se aplica. El otro día veía un capítulo de Doctor House, de las primeras temporadas, donde había que se lo estaba por subir justo a Instagram, donde había un señor que decía, y puso un valor P, y hizo todo un análisis de contraste de hipótesis, donde decía que él vendía un fármaco que disminuía el dolor de cabeza, la migraña. Entonces, Doctor House lo que agarra es, se inyecta una solución para tener migraña y tomar ese fármaco y ver si ese fármaco funcionaba para sacar la migraña o no. Es fantástico. ¿Por qué? A él no se le fue la migraña, de spoileo, perdón. No se le va la migraña, por lo tanto el fármaco no servía, y eso sería, en el caso que se tome una muestra de muchas personas, una muestra relacionada o apareada. Pero, si yo sufro de migraña y tengo una persona al lado que no sufre de migraña, puedo ver si el fármaco me genera efectos a mí y a la persona, a una persona que tenga al lado que no sufre de migraña. ¿Sí? Entonces, la idea de poder trabajar con estos contrastes de hipótesis es generar avances en la ciencia. Sí, Estela. Mira, ahora hace poquito hay una especie de cuestionario o investigación para ver qué efectos produjo la vacunación del COVID del tiempo a esta parte. Es optativo y si quieres participar, no me acuerdo dónde fue que lo vi, pero me llamó la atención. Y en esto sería qué pasaba antes y qué pasa ahora después de la aplicación de las vacunas. O sea, acá se usa justamente las apareadas o sea, las relacionadas. Exacto, muy bien. Bien. Vamos con R de Pearson. Voy a agrandar un poquitito, así escribo más cómoda. R de Pearson es un coeficiente que permite medir la correlación o la relación lineal entre 2 variables cuantitativas.
Como todo coeficiente, vamos a tener valores que van a ir entre 0 y 1. Más, menos 1 en este caso. Vamos a tener el 0, vamos a tener el menos 1 y vamos a tener el 1. Aquellos valores que den un R de Pearson igual a 0, va a querer decir que las variables son independientes. O sea que no hay relación entre esas variables. Cuando las variables son independientes, yo voy a tener un diagrama donde los datos van a estar dispersos, ¿sí? No van a tener ningún tipo de... No podemos ver nada, no podemos establecer ningún tipo de relación. Pero cuando tenemos valores de más menos 1, o sea, un valor de menos 1 o un valor de 1, vamos a tener lo que se denomina una relación perfecta. Si el R es igual a 1, la relación va a ser con una pendiente y todos los puntitos van a estar por encima de la línea. Este sería un R igual a 1. Si la relación es de menos 1, esto baja, y se forma este triángulo, pero todos los puntitos van a estar por encima de la flecha de R. Y este sería un valor de R menos 1. R lo obtenés con un programa estadístico, ¿sí? No les van a preguntar o no les van a pedir calcular R. Les van a dar el valor de R y a partir de ahí, esta es mi gatita Maicena, que como siempre está acá metida en las clases, les van a dar el valor de R y ustedes van a tener que ver cómo es la relación. Si es una relación fuerte, si es débil, si es perfecta, si es nula. Cuando la relación es positiva, y acá vamos a empezar a hablar un poco del sentido y la cuantía. Hablamos del sentido. El sentido nos va a indicar si nula es 0. Cuando la relación es positiva, va a querer decir que es directa. ¿Qué quiere decir que sea directa? Que cuando una variable aumenta, la otra variable también aumenta. Por ejemplo, la cantidad de horas de estudio van a influir en que yo me saque una mejor nota en el examen, ¿sí? Una relación directa, una aumenta, la otra también aumenta. Por ejemplo, esta es positiva, por lo tanto es directa. El otro sentido va a ser el negativo, es decir, este va a ser inversa, la relación. Cuando una variable aumenta, la otra variable disminuye. Si yo estudio a mayor cantidad de horas de estudio, puedo tener menos ansiedad frente a los exámenes. Por ejemplo, no está chequeable, ¿eh? Pero bueno, a mayor horas de estudio, menos ansiedad ante los exámenes. Eso significa que es negativo. Fíjense que yo acá les puse un 1 y un menos. Las negativas van a ir para abajo, las positivas van a ir para arriba. Vamos a ver por último lo que es la cuantía. La cuantía va también a tener valores. Si está cercano a 0, pero no 0, porque 0 es nula. Si está cercano a 0, la relación va a ser débil o baja. Si está cercano a 1 o a menos 1, la relación va a ser fuerte o alta. ¿Sí? Entonces, cada vez que nosotros nos alejamos de 0, va a aumentar la cuantía de la relación. Acá va a ser más fuerte, acá va a ser más fuerte y acá va a ser más débil. Siempre cuando tengamos valores negativos va a ser inversa y cuando tengamos valores positivos va a ser directa. El primer gráfico, entonces, es directa y el segundo gráfico es inversa.
ambas son perfectas, ¿sí? Porque son valores que directamente se dibuja una línea. Pero a medida que los valores van alejándose de la distribución, pero a la vez uno puede ver que hay una línea creciente, es donde va a ser más fuerte o más débil. Mientras más cerquita estén entre uno y otro, va a ser más fuerte. Ahora, si empiezan a estar un poco más alejados, pero se ve que hay un gráfico que baja, digamos, podemos ver una línea imaginaria que baja, va a ser más débil. Sí, Estela. ¿Ibas a hacer alguna pregunta? Tenía el micrófono apagado. Los puntitos que están cerca de la línea, sí, la imaginaria, es lo que te permite determinar si es intenso o es débil. Exacto. Y si es directa o si es inversa también. Perfecto. ¿Hay otra que es en tipo U? Sí, pero la U no es una correlación lineal. Es así. Puede ser para cualquiera de los lados. Puede darse de esta manera, así, formando una U, o al revés, formando como un arquito, ¿sí? Cualquiera de las dos no es una relación lineal. Acá no hay relación lineal. Hay relación, pero no es lineal. Sí, siempre que sean números negativos, Mai, van a ser inversas. Cuando sean números positivos, van a ser directas. Zulma pregunta cómo se determina la cuantía. Si es fuerte, va a ser cercano a 1 o a menos 1, y si es débil, va a ser cercano a 0. Vamos a ver unos ejemplos. Yo les voy a poner un R de Pearson de menos 0,12, un R de Pearson de 0,78, otro R de Pearson de menos 0,85 y un R de Pearson de 0,20. Bien, teniendo en cuenta lo que les dije recién. Primero vemos el signo. El signo es negativo, por lo tanto es una relación inversa. ¿El valor está cercano a 0 o está cercano a 1? Está más cercano a 0. Por lo tanto, va a ser baja la relación. El segundo, ¿cómo va a ser? ¿Directa o inversa? Directo. Directo. Fuerte. Perfecto, directa y fuerte. El tercero. Inversa y fuerte. Muy bien. Inversa y fuerte. ¿Y el último? Directa, baja. Bien, directa y baja. Tengan en cuenta, con respecto a esto, que cuando tenemos valores más o menos entre 0,30 y 0,45, más o menos, no hay como una fórmula así determinada, los valores van a ser moderados. Por las dudas. Nunca les van a dar un 0,30 y ponerle si es débil o es moderada, ¿sí? No. Pero tengan en cuenta también que pueden llegar a tener valores así. Bueno, chiquis, ¿cómo están? Vamos muy bien. Me alegro mucho, me encanta eso. Sí, tenía muchas dudas, pero en este repaso te puedo asegurar que se me aclararon un montón de cosas. Ahora cuando lo vea el sábado en el parcial te cuento. Por favor, escriban, bueno, miren todo lo que estuvimos repasando. Me encanta verlo así en grande. Gracias, Pau. Muchas gracias. Ahí Marianela tiene una pregunta. Sí, Marianela. ¿Te puedo hacer una consulta que hay en una autoevaluación? Sí, por supuesto. Con esto del R de Pearson. Yo mientras les voy a poner cómo es mi Instagram, por si les pinta seguirme. Es bueno. Paulina.psicología.
Y lo hice antes de conocer a Paulina Cocina, así que no me hagan esos chistes. Pero siempre me pasa lo mismo. Decime. Bueno, dice, si se estudiara la correlación entre los puntajes en un test de razonamiento verbal y la estatura de una muestra de 245 personas adultas. Tiempo. Variables. ¿Razonamiento verbal? Sí. Bien. Para yo saber, porque si no después me pierdo. ¿Y el otro era altura? Sí, estatura de una muestra. Estatura, perdón. De una muestra de 245. Bien, ahí. ¿Cuál considera el R de Pearson más probable de obtener? ¿Y me da las opciones. Menos 1.60, 0,60, 0,06, menos 0,60. ¿Menos 0,60? Sí. O sea, el resultado ya lo sé, pero quiero saber... ¿Está bien? ¿O si yo digo bien el resultado? ¿Cómo lo pensarían? No estaría razonando. Bien. Pau tiene razón, es 0,6. Sí, por eso dije que el resultado ya lo sabía. ¿Tiene algo que ver? ¿Influye el razonamiento verbal en la estatura? O sea, ¿las personas que son más altas hablan mejor que las más bajas? No. No tiene ningún sentido. O sea, lo pienso así. Lo estaba pensando bien. Sí, lo estabas pensando bien. Nada más que eso. Exacto. Tienen que pensar si tienen relación o no. Acá o sea, por ejemplo, menos 1,60 igual tampoco podría ser porque pasa. No, porque los valores de R de Pearson no van a mayor. Ok. Mía dice que no entendió. Cuando vemos la relación entre variables, tenemos que ver que las variables realmente se relacionen. Es como si yo dijera, no sé, se me ocurren todas cosas que son relacionadas. Bueno, voy a estar en algo que es así, que lleva a críticas. Vamos a problematizar. La belleza, hoy en día, se piensa, por ejemplo, que si una persona es gorda, bueno, al revés, si una persona es flaca es más linda, ¿sí? Como si la belleza tuviera que ver con el peso de la persona. Esas serían dos variables. En realidad nosotros sabemos que la belleza no tiene que ver con el peso de la persona, ¿sí? Entonces, si yo hiciera un estudio científico, me daría que el R de Pearson va a ser muy cercano a 0, porque no va a tener relación el peso con la belleza. ¿Se entiende? Sí. Genial. ¿Quieren sacar captura? Pero chicos, es un montón esto, no van a ver un choto. Igual desde la pantalla nuestra podemos acercar. Bueno. Ahí va. A ver, paren, voy a hacer algo. Voy a aumentar esto. Ah, no, igual me deja igual. Ahí está. Ay, me encanta, quedó hermoso. Mira, acá los chicos de Sur sáquenle una foto a todo lo que hicimos. Porque quedó realmente muy lindo. Sí, está hermoso ese resumen. ¿Quién pudiera? Bueno. Chiquis, muchísimos éxitos en el examen. Espero que después me cuenten cómo les va, si rindieron bien, si rindieron mal, si lo pudieron entender, si no, si tienen dudas. Honestamente, estos días es posible que me demore en responder porque imagínense que estamos bombardeados de mensajes porque estoy dando 6 estadísticas distintas y todos rindieron esta semana. Entonces es como un montón, pero yo a medida que voy viendo sus mensajes siempre les respondo. Así que porfa, escríbanme y cuéntenme si les sirvió y si les sirvió, si les gustó, si les fue bien, si entendieron y todo. Pero de corazón, gracias a ustedes por ser tan respetuosos. Llegamos a los 92, más o menos conectados, así que es un montonazo. Y obviamente que gracias a los chicos de Sur por invitarme de nuevo. Y bueno, nos veremos para los finales seguramente. ¿Analia? Eso, Analia.
Profe, no me mates, pero Se levantó mi celular solita y ahí la bajé, perdón. Ahí No, va. está bien, gracias. Gracias. Sí, Analía, ¿qué ibas a decir? Perdón, se apretó sin querer, perdón. Muchas gracias, Pau. No, está bien, me parecía justo que el agua estaba hablando, entonces por eso pensé que era ella. Sí, profe, porque no pude sacar la foto, pero mi celular es tan sofisticado que no me dejó sacar. ¿Podrás pasármela de nuevo? Yo O te la mandármela paso. por el WhatsApp. Te la mando por WhatsApp, no te das problema. Gracias. Me deja, te lo mando por WhatsApp. Y ahí se compartían todos la pantalla por WhatsApp. Ay, los amo. Gracias. Romy. Hola, ¿qué tal? ¿Me escuchas bien? Sí, obvio. Ay, nada, quería súper agradecerte. Es la primera vez que te veo y me desasnaste un montón. Lamento no haberte tenido para el primer parcial. Ay, gracias. Gracias. Pero fue increíble, genial porque tengo el parcial el sábado y voy más tranquila. De verdad que sí. Bueno, muchísimas gracias de corazón por haber abierto el micrófono y decirlo. A mí me encanta que se sientan así que gracias. Muchas gracias. Gracias. Bueno, y no sé si no hay ninguna pregunta más para Paulina, me gustaría, agradecerle por su hermosísima presentación y por su participación y su buena predisposición a estar acá con nosotros un jueves a las 8 y 9 de la noche. Ya sé que estamos todos cansados, así que solo palabras de agradecimiento para Paulina, que ya les había dicho que era una genia. Y ahí les dejé nuestros links a las redes de Sur. Como saben, somos una agrupación estudiantil que está en la Facu. Nos pueden encontrar siempre en nuestra mesita celeste o nos pueden mandar mensajitos. Contestamos casi siempre. Buenísimo. Y le respondo a Juli Leiva. Si es 0,50, está como muy controversial, porque va a depender de lo que estés midiendo. Así que no creo que te den un 0,50. Y si te dan un 0,50, va a ser o alta o moderada. Porque depende para qué se tome. Cuando vean psicometría, van a ver que el R de Pearson se toma para variables que hacen para test y para validez. Entonces ahí es alto. Pero bueno, yo no sé el profe cómo lo va a tomar. Entonces va a ser entre moderado y alto. Bajo nunca. Eso. Bueno, Lau, no sé si tenés algo más para decir. No, perdón, no sé por qué apreté y apareció la manito. No, mil gracias, la verdad que también a mí me aclaraste un montón, sos un amor. Y y vamos a seguir. Yo por lo menos. Vamos a seguir. Porque seguro voy a prepararme para el final, porque voy al final. Bueno, dale, los espero entonces. Besos, gracias. Vayan a descansar. Beso. Gracias a todas las personitas que se sumaron y y no solo hacemos grupos de repaso de estadísticas, sino de otras materias. Y Luján, sí, la clase va a quedar grabada en nuestras redes de Sur. Acá vuelvo a pegarles el mensajito para que nos encuentren. Somos Surcico y pueden también seguir a Paulina en Instagram, paulina.psicología. Y no tengo drama de responder, pero ténganme paciencia, eso solamente. Vamos a estar, cuando subamos la clase grabada, lo vamos a estar avisando por historias seguramente. Buenísimo. Gracias, chiquis. Nos vemos. Éxitos. Muchas gracias. Gracias, profe. Muchas gracias. Chao. Chao.